Bueno, como habrán visto en la plataforma, la idea ahora es ver aquellos acontecimientos que dieron lugar o que desembocaron en la guerra de Troya. Obviamente estos acontecimientos para nosotros van a ser siempre mitológicos, o sea, esta no es una clase de historia ni mucho menos, no vamos a interpretarlos como históricos justamente. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, o sea, tienen que tenerlo presente a la hora de enfrentarse el día de mañana al texto del canto 1 de la Ilíada, que justamente es la actividad siguiente, pero igual tenemos que pasar por esta instancia de comentar justamente esos hechos mitológicos que terminaron dando origen a la guerra de Troya, porque de no hacerlo no entenderíamos, no podríamos comprender el texto de la Ilíada. Recuerden que la Ilíada en realidad no abarca toda la guerra de Troya. La guerra de Troya se supone que fueron 10 años, pero la Ilíada abarca los últimos 2 meses, nada más. Entonces, cuando empezamos a leer el canto primero, que estamos dentro de esos últimos 2 meses, como les decía, no se nos da ningún tipo de contexto de cómo los personajes llegaron a esa situación o de qué sucedió antes. Entonces, como no tenemos ese contexto, es importante que lo veamos por nuestra cuenta. Yo lo que hice fue, tengo unos cartelitos de personajes que les recomiendo ir haciendo como un esquema o registrando o sacando apuntes. Esto obviamente es un video, así que lo pueden parar las veces que sea, pero sí les recomiendo hacerse como una guía de lo que hablemos ahora en esta instancia, porque les va a ser muy útil y además porque son muchos personajes los que entran en juego para esta historia y además son muchos los entramados y las relaciones y las cosas que pasan. Entonces, para ser organizados, les recomiendo, como les decía, tomar apuntes, hacerse una especie de esquema si quieren. Obviamente, cualquier duda, si no les quedó claro alguna parte de la historia, me consultan, lo dejan en alguno de los foros y yo se los explico o repito lo que sea sin problema. La historia la podemos separar, la historia previa a Troya, a la guerra de Troya, la podemos separar en tres partes. Al principio puede ser que cueste un poco ver la relación entre esas tres partes, pero cuando lleguemos a la última parte vamos a ver que efectivamente todo tiene sentido y que se unen todas las piezas del puzzle y terminan efectivamente desembocando, como les dije, en la guerra de Troya. Entonces vamos a empezar con la primera parte de esta historia, tripartita podríamos decir, hasta acá. Vamos a empezar con un personaje que es crucial para la guerra de Troya, o sea, para los hechos que sucedieron en ese contexto. Ella es Helena, a veces se la conoce como Helena de Esparta, a veces como Helena de Troya, dependiendo del momento de la historia en el que estemos parados, de la historia mitológica, ¿no? Del mito, dependiendo de qué haya pasado en su vida, cómo se la va a llamar. Para nosotros en este momento es Helena de Esparta. ¿Por qué es Helena de Esparta? Porque los reyes de Esparta, ven que acá hay una coronita, reyes de Esparta, son Tíndaro y Leda. Tíndaro y Leda. Leda, siendo la madre de Helena, tiene, digamos, una historia particular con respecto a cómo nace Helena y antes de cómo nace, cómo es concebida Helena. ¿Por qué? Porque este dios, que para nosotros es muy familiar o debería serlo, y sabemos que Zeus es conocido por haberse encaprichado con semidioses, mortales, diosas, o sea, con lo que fuera básicamente. Zeus se encapricha con Leda, Leda siendo una mortal, obviamente, ¿no? Se encapricha con Leda y decide que quiere tener relaciones con ella. ¿Qué pasa? Zeus, al ser un dios, no puede mostrarse frente a Leda en su forma original. Es decir, no se le puede aparecer así como si nada y mostrarse ante ella tal cual es un dios. ¿Por qué? Bueno, no conozco muy bien los detalles del proceso, cómo sería, no sé si ella terminaría prendida a fuego o cómo, pero un mortal cualquiera moriría.
Es decir, no pueden soportar los mortales ver la forma original de un dios. Entonces Zeus, para solucionar este problema, porque a él nada lo iba a detener, ni siquiera esto, lo que hace es cambiar de forma. Dice, bueno, yo no me puedo presentar con mi forma original ante Leda, entonces yo voy a metamorfosearme, cambiar de forma. Y se transforma en un cisne. En forma de cisne, entonces, seduce a Leda, y esta seducción surte efecto, por motivos que tal vez no entendamos, pero Leda, bueno, accede a justamente tener relaciones sexuales con Zeus. Pero hay un problema mayor, que es que la misma noche en la que Leda tiene relaciones con Zeus, también tiene relaciones con Tíndaro, es decir, con su marido, con el rey de Esparta. De estas dos uniones carnales diferentes, pero ocurridas a la misma noche, como les dije, surgen dos huevos. Es decir, Leda termina poniendo dos huevos. De esos dos huevos salen de uno dos seres y del otro otros dos seres. Es decir, que en total Leda termina teniendo 4 hijos. De un huevo nacen Helena, que ya la mencionamos, y Pólux. Y del otro huevo nacen Clitemnestra y Cástor. ¿Cómo se soluciona entonces el tema de la paternidad? Porque después de todo estuvo con Zeus y con Tíndaro en la misma noche. Bueno, bastante fácil y sencilla la respuesta. Se soluciona del siguiente modo. Helena y Pólux son considerados hijos de Zeus. Se le otorga la paternidad de Helena y de Pólux a Zeus. Por lo tanto, son semidioses. Y a Clitemnestra y a Cástor, lo contrario. Son mortales porque se les da la paternidad, se le adjudica, mejor dicho, la paternidad de Clitemnestra y de Cástor, como dije, a Tíndaro. Entonces quedan divididos de esa manera. Helena y Pólux, por un lado, semidioses, hijos de Zeus, pero obviamente a nosotros la que nos interesa es Helena, así que recuerden que Helena es una semidiosa después de todo. Y Clitemnestra y Cástor, por el otro, siendo hijos de Tíndaro. No vamos a terminar esta historia por acá, porque todavía es importante que nosotros hablemos de cómo fue la infancia y la juventud, si se quiere, de Helena. Resulta que Helena, desde temprana edad, desde muy pequeña, ya desde que era una niña hasta que llega a ser una adolescente, era muy hermosa, era hermosísima. Por lo tanto, bueno, recordemos que era una semidiosa, así que tendría sentido. Pero era por esta hermosura que ella tenía que atraía muchas propuestas de matrimonio, es decir, tenía muchos pretendientes. Llegó un momento en el cual Tíndaro, que fue quien la crió, o sea, obviamente acabamos de decir que el padre es Zeus, pero no podemos esperar de Zeus que sea un padre muy presente. Entonces Tíndaro la cría como si fuera su hija, obviamente. Helena se cría en el palacio de Esparta con Leda, su madre, y con Tíndaro, ambos reyes, y listo. O sea, tiene una vida de princesa de Esparta. Entonces, como decía, Helena llegó un momento de su vida en la cual sus padres tienen que decidir, y más particularmente Tíndaro, porque recordemos que en la época las mujeres no tenían mucha voz ni voto, ni siquiera sobre sus propias decisiones. Entonces, Tíndaro es quien debe elegir a uno de estos numerosos pretendientes para Helena. El problema es que Tíndaro tiene miedo de que al tomar esa decisión, de que al elegir a uno solo de esos pretendientes, los demás, los que no sean elegidos, se enojen y quieran vengarse y tomen algún tipo de represalia. Por ejemplo, no sé, invadir Esparta o desafiarlo o entrar en guerra con él. Cualquier tipo de represalia que pudiera generarse a raíz de esa decisión. Entonces, para evitar eso, hace una especie de convenio, podríamos decir, o de pacto, con todos los pretendientes. Tíndaro dice, bueno, sí, nosotros vamos a elegir a un marido para Helena. Uno de ustedes va a ser el marido de Helena. Que además, tengamos en cuenta que no es que solo deseaban a Helena porque era hermosa, obviamente por eso también. Pero, además, porque Helena, siendo princesa de Esparta, en algún momento sería la reina. Es decir, quien se casara con Helena eventualmente ocuparía el lugar de Tíndaro como rey de Esparta. Serían el rey y la reina de Esparta. Por lo tanto, era una cuestión política también y de poder.
obviamente, eso era más que común en este tipo de alianzas. Entonces, vuelvo a lo que estaba diciendo. Tíndaro dice, sí, vamos a elegir a uno de ustedes para que sea el pretendiente de Helena, pero bajo dos condiciones. Todos los demás, esta sería la primera condición, todos los demás pretendientes, a la hora de que se anuncie quién va a ser efectivamente el esposo de Helena, bueno, en primer lugar van a tener que respetar esa decisión. Esa decisión va a ser respetada por todos. En segundo lugar, y más importante para nosotros, es el hecho de que esta segunda condición que establecen es básicamente que cuando Helena y su marido, ya investidos como reyes de Esparta, ¿no? Cuando Helena y su marido eventualmente entraran en alguna guerra, o sea, empezaran a formar parte de alguna guerra, los demás tenían que ir en su ayuda. Es decir, quedaban obligados, de alguna forma, a luchar por los reyes de Esparta, que para ese entonces iban a ser Helena y quien fuera su marido. Es decir, se genera una alianza que implica muchos otros reyes, porque estos otros pretendientes no eran personas comunes y corrientes, eran o grandes héroes como Aquiles, que también pretendió la mano de Helena, o reyes de otras ciudades. Y muchos de los que aparecen en el canto 1 de la Ilíada, como por ejemplo Ulises o Néstor, Aquiles ya lo mencioné, pero como para que tengan un panorama más amplio, muchos de esos héroes que se van a ir encontrando también formaron parte de esta alianza. Y nosotros sabemos que se va a terminar cumpliendo, que va a ser justamente lo que va a pasar con la guerra de Troya. Por haber prometido esto en este momento, cuando uno de ellos pretendía casarse con, cuando todos pretendían casarse con Helena, pero uno solo de ellos iba a ser elegido, pactaron esto, entonces después, en la guerra de Troya, tuvieron que cumplir con su palabra. Y por eso fueron todos, pero nos estamos adelantando, a eso vamos a llegar en un ratito. Entonces, hasta acá sería lo importante o lo que tenemos que saber nosotros sobre la familia real de Esparta. Lo que nos resta por decir es, bueno, ¿quién termina casándose con Helena? Entonces, después de toda esta cuestión de las condiciones y demás, termina casándose con Helena, lo tengo por acá, un hombre llamado Menelao. Menelao es hermano de un personaje muy importante para nosotros y que tienen que prestarle mucha atención, de Agamenón. Hermanos entre sí. Agamenón, siendo el mayor, ya era rey de una ciudad, que ahí la ven, llamada Micenas. Micenas, otra ciudad diferente, obviamente, diferente a Esparta. Lo que sucede con esta unión entre Menelao y Helena es que queda muy unificada, muy unida políticamente por este matrimonio a Esparta. Pero aún más porque Agamenón se termina casando con la hermana de Helena, que ya la mencionamos, es decir, la que salió del otro huevo, Clitemnestra. Por lo tanto, quedan dos hermanos casados con dos hermanas. Y esa sería como la conformación final de esta familia real de Esparta, con el agregado de que tienen ahí como un puente con Micenas, porque Agamenón se casó con Clitemnestra. ¿Bien? Los vamos a volver a nombrar, especialmente Agamenón, y además, para la lectura del canto 1, Agamenón es un personaje central, o sea, al nivel de Aquiles. Aquiles y Agamenón van a ser personajes en los que nos vamos a centrar muchísimo en cuanto al análisis de texto.